Buenos días, estimados estudiantes. Para el día de hoy tenemos la guía de trabajo autónomo número 3, que es la última que veríamos en este curso y que se basa en dos temas. Primer tema, que son sistemas de ecuaciones con tres incógnitas por regla de Cramer o método de Gauss. Este sería el primero. Y un segundo tema que vamos a estar trabajando que tiene que ver con vectores. Entonces ahí vamos a trabajar con el famoso R3, ¿verdad? O lo que llamamos tercera dimensión. Para iniciar con el primer tema, tenemos acá cómo resolver un sistema de ecuaciones por método de Gauss o regla de Cramer. Entonces, primero debemos de saber que son ecuaciones de esta forma: ax más by más cz igual d, donde x, y, z corresponden a las variables y a, b, c y d serían los coeficientes de esas variables, para ir familiarizándonos con la fórmula. ¿Okay? En primera instancia, en el primer ejemplo, nos dan este sistema. Como ustedes pueden ver, ahí están las tres variables. Antes de empezar a resolverlo, es importante observar, antes de determinar, por ejemplo, el determinante S, que ahorita vamos a ver en qué consiste. Al fin y al cabo, son cuatro determinantes. Uno para cada variable y otro para S. Pero les quería decir que lo primero que tenemos que observar es que nuestro sistema esté ordenado. Ordenado es que todas las X verticalmente estén debajo de las X, todas las Y con las Y, las Z con las Z, y los coeficientes solitos con los coeficientes solitos. Si esto no estuviese ordenado, como es en este caso, ustedes tienen que ordenarlo. ¿Cómo se ordena? Muy fácil. Si usted tiene una ecuación, recuerde que usted puede pasar con respecto al igual, términos del lado derecho al lado izquierdo o términos del lado izquierdo al lado derecho, aplicando básicamente dos propiedades. Uno, si algo está multiplicando a un lado, pasa al otro a dividir, o viceversa. Y la otra regla es que si algo está sumando, pues pasa al otro lado a restar. Pero bueno, en nuestro caso, pueden observar ustedes que ya está ordenado X, Y, Z, las tres ecuaciones dentro del sistema. Una vez entonces que ya observamos que está ordenado, dice que se determinan tres determinantes, uno para cada variable y, por decirlo así, uno general, que vamos a llamar S. Ok, pueden ver ustedes, el triangulito indica determinante o delta, como sea, significa lo mismo. Vamos a averiguar el determinante S. Recuerde que el determinante en el primer examen ya nosotros habíamos visto cómo calcularlo. Pero bueno, en este caso dice, determinante de S. Observe que se copian los coeficientes de la matriz. Coeficiente es el número que está al lado izquierdo. Si no hay, se sobreentiende que es 1. Entonces, por ejemplo, para las X serían 1, 5 y 4. Véanlo aquí. X, 1, 5 y 4. Recuerden que yo hago todo esto muy explicado, pero algunos pasos uno puede saltarlos, por decirlo así. Algunos pasos, ¿verdad? Obviamente no es solo dar la respuesta, pues entonces solo tendría un punto en el examen. Voy con Y. Tenemos menos 3, 6 y menos 1. Véanlo aquí, menos 3, 6, menos 1. Y con Z tenemos 2, menos 1 y 3. 2, menos 1 y 3. Entonces, primer paso para sacar el determinante de S, tomar en la matriz que me dan todos los coeficientes de las variables X, Y y Z.
que son estos que están acá. Una vez que yo hago eso, lo que sigue es calcular el determinante. Vamos a hacerlo un poco rápido. Recuerden que se tomaba la matriz principal de izquierda a derecha y se multiplicaba. Entonces, 1 por 6, 6 por 3, 18. Luego, vamos en la parte de arriba. Menos 3 por menos 1, menos por menos, me va a dar más, ¿verdad? 3 positivo por 4. El de la esquinita son estos 12 que están acá. Luego la otra diagonal que me queda aquí, 5 por menos 1, menos 5. Y menos 5 por 2 son menos 10, que son los que están aquí. Ok, resto. Ahora voy a restar la diagonal invertida, digamos. Definámoslo así, diagonal invertida, la que va para acá. Entonces sería 4 por 6, 24 por 2, 48. Voy arriba, 5 por 3, 15, menos 15 porque está negativo, por 3 menos 45. Y finalmente, menos por menos más, 1 por 1, 1 por 1, 1. Y ya de ahí en adelante, pues es hacer las operaciones tomando en cuenta que este menos me va a cambiar todos los signos de adentro, por decirlo de alguna manera, o lo hago directo acá y me da 16. Ok, ese sería el determinante de S. Ahora bien, vamos a encontrar, dice aquí, como pueden observar ustedes, el determinante de X. Ok, entonces, ojo, mucho cuidadito aquí. ¿Cómo es el procedimiento? Dice aquí que teníamos X, Y, Z, pero ahora, como vamos a calcular X, se utiliza el que tiene los coeficientes, se sustituye. Para averiguar X, repito, sustituyo la columna de los coeficientes, porque Y y Z permanecen igual, véanlo arriba, que son los mismos valores, eso no varía. El que varía es, como voy a trabajar X, esa columna, yo la cambio por la columna de los coeficientes que tengo arriba. Bajar aquí un momentito para que la vean. Menos 3, 13 y 8. Lo mismo voy a hacer en esa cuando vaya trabajando cada variable. Aquí, como es de X, lo voy a cambiar en X, véanlo aquí. Menos 3, 13 y 8. Eran los valores que teníamos en los coeficientes solitos de arriba. Y procedemos a hacer el mismo cálculo determinante, pero ahora con estos nuevos valores. Entonces, principal, menos 3 por 6, menos 18 por 3, menos 54. Voy a ir aquí un poquitito más rápido. Menos 3 por menos 1 me da 3 positivo, por 8 son 24. 13 por menos 1, menos 13, por 2, menos 26. Resto, en el determinante se resta ahí. Voy con la diagonal invertida. 8 por 6, 48, por 2, 96. 13 por menos 3, menos 39 por 3, menos 117. Y menos 1 por menos 1, 1. Por menos 3, menos 3. Me da que el determinante de X entonces es menos 32. Vea que ya estamos trabajando prácticamente con un mismo patrón. Tenemos ahora, ya tenemos delta de S y delta de X. Ahora me piden delta de Y. Vean ustedes, si voy a trabajar delta de Y, lo que hago es que en la matriz inicial voy a sustituir la columna Y por los coeficientes solitos, que eran menos 3, 13 y 8. La X y la Z permanecen igual, tal y como están al inicio. 1, 5, 4, 2 menos 1, 3. Ok, entonces tenemos 1 por 13, 13, por 3, 39. Menos 3 por menos 1, 3, por 4, 12. 5 por 8, 40, por 2, 80. Menos 4 por 2 por 13, 26, por 4, 104.
5 por menos 3 menos 15 por 3 menos 45. Y 8 por menos 1 menos 8 por 1 menos 8. Determinante de y me da 80. Y ya solo nos falta calcular el determinante de z. Entonces, la matriz inicial, ahora voy a cambiar en la columna z. En vez de poner las variables de z, pongo los coeficientes solitos, que son estos que están acá. X y Y permanecen exactamente igual a como los teníamos al inicio. Y procedemos a multiplicar. 1 por 6, 6, por 8, 48. Menos 3 por 13, menos 39 por 4, menos 156. 5 por menos 1, menos 5 por menos 3, 15 positivo. Viene la resta, voy con las otras diagonales invertidas. 4 por 6, 24 por 3, 72 negativo. 5 por menos 3, menos 15 por 8, menos 120. Y menos 1 por menos 13, menos 13 por 1, menos 13. Determinante de z, 112. Chicos, aclarar que estamos resolviendo este sistema por regla de Cramer o método de Gauss. Generalmente uno ha estado acostumbrado a trabajarlo nada más por sustitución. Entonces, cuando se hace por sustitución, usted va despejando las variables en términos de una misma variable. Pero acá es con este método, que es lo que nos interesa en este curso. Ahora vean, tenemos delta de z, delta de y, delta de x, delta o determinante es lo mismo, delta de x y delta de s. Lo primero que se hace. Con esos deltas ya es sencillo resolver el sistema, observen. Teníamos delta de s 16, que ya lo tenemos ahí, el de x menos 32, el de y 80 y el de z menos 112. Fueron los determinantes que sacamos. Y aquí están las fórmulas para averiguar las variables. Vea qué fácil. Es el determinante de x dividido entre el determinante de s. Como ya tenemos los valores arriba, solo los cambiamos. Entonces, determinante de x, menos 32. Sobre determinante de s, 16. Calculadora, esto me da menos 2. Voy con el de y. Determinante de y sobre determinante de s. Vea que en las variables es dividir el determinante de cada variable entre el determinante de los coeficientes, en los tres entre s. El de y, 80, sobre el de s, 16, todos se van a dividir entre 16, que es el determinante de s, me da 5. Y finalmente el determinante de z, que es 112, entre el determinante de s, que es 7. Ahora, si yo quiero verificar esto, si está bien, lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer sustituyendo en cualquiera de las ecuaciones o con la calculadora, que les voy a explicar ahora ahí abajito cómo lo haríamos. Entonces, por ejemplo, aquí me da que x es menos 2. Veamos a ver si satisface la ecuación. Aquí en la primera x sería menos 2. Y dice que es 5. Entonces tengo que x es menos 2, recuerden. Si y es 5, 3 por 5 me da menos 15. Entonces tengo menos 2 y tengo menos 15 aquí. Si yo hago menos 2 y menos 15, son menos 17. Ok. Y aquí dice que 2 por z, y z dice que me dio 14. Entonces 2 por 7, que es z, son 14. Y tenía menos 17. Entonces menos 17 más 14 son menos 3. Exacto, se cumple la ecuación. Y así sucesivamente, si usted sustituye los valores de x, y, z por los encontrados aquí, se van a cumplir todas las igualdades. Lo que nos hace pensar, o más bien estar seguros de que resolvimos bien el sistema. Vamos ahora a ver en la calculadora.
Muy bien. En la calculadora van a seguir estas indicaciones que yo les di aquí. Este era el sistema. Para comprobar, recuerden, esto es solo para comprobar. Ustedes en el examen me tienen que resolver todo como está arriba. Al mismo punto vuelvo. Mi calculadora que yo tengo acá en la aplicación me da diferente, digamos, las funciones en una parte que ustedes. Entonces mejor guíense por este tutorial pequeñito que yo les hice. Y si van conmigo, pues no se pierden. Entonces uno primero lo que hace es que le da ecuación. Entonces le da menú, busca donde dice ecuación, ahí está ecuación, le dan igual. Ella me da dos opciones, dice acá que ustedes le van a dar a la opción 1, simulación de ecuación. Entonces le damos 1. Cuando le doy 1, me va a aparecer esto, que seleccione de 2 a 4. O sea, ella saca sistemas de 2 a 4 variables. En este caso son X, Y, Z. Son 3 variables. Entonces yo le doy 3. Y ya él me despliega la plantilla del sistema. Ok, entonces lo que hago es digitar cada uno de los coeficientes que tengo acá en la, ¿cómo se llama? En el sistema inicial. Recordemos, tiene que estar ordenado porque si no lo ordenan, entonces no les va a dar bien. Entonces, por ejemplo, tenemos que X es 1, le doy igual, lo subo. Luego Y menos 3, en la primera ecuación le doy igual. 2, le doy igual. Menos 3, le doy igual. Ya subí la primera ecuación, voy con la segunda. 5, igual. 6, igual. Menos 1, igual. 13, igual. Luego 4, igual. Menos 1, igual. 3, igual. 8, igual. Ok, ya cuando usted mete todas, él empieza el resultado. Usted le da igual y le dice que X es menos 2 en la calculadora. O sea, nos dio igual. Luego le vuelve a dar igual y me dice que Y es 5. Le vuelve a dar igual y te dice que Z es 7. Así sería como ustedes lo hacen con ese tutorialito que yo les envié ahí. Voy a hacerlo aquí en mi calculadora, pero nada más para que ustedes lo vean. No memoricen pasos de aquí porque mi calculadora lo hace un poquitito diferente. Entonces, aquí tengo mi calculadora. Un modo. En la mía dice que ecuación es el 5. Y que yo ocupo 3 variables. La 1 me da para 2, XY, la 2, XY y Z. Sería la 2 en el mío. Y de una vez me tira ya la plantilla ahí. Entonces los coeficientes eran 1, menos 3, 2, menos 3. Menos 3, 2, menos 3. Menos 3, igual. 2, igual. Menos 3, igual. Voy con la segunda. 5, 6, menos 1, 13. 5, 6, menos 1, 13. 5, 6, menos 1, 13. Y la última, 4 menos 1, 3, 8. 4 menos 1, 3, 8. 4 menos 1, 3, 8. Listo, ya tengo
montada todo el sistema. Le doy igual, ahí me da que X es 2, le vuelvo a dar igual, que Y es 5 y le vuelvo a dar igual que Z es 7. Con eso verificamos que nuestra ecuación, está correctamente resuelta. Ok, eso sería, muchachos, con respecto el tema con respecto a la regla de Cramer o método de Gauss. Y ahora ustedes continúan con sus ejercicios, estos que yo les propuse aquí. Recuerden que ellos traen la respuesta, ¿verdad? Oculta para que ustedes lo hagan y luego verifiquen si están bien, excelente, y si les quedase alguna duda, algo que no entienden, pues el próximo sábado en nuestra última clase virtual recuerden que ahora es en Zoom, ¿verdad? Yo les envío la invitación. Estaríamos entonces aclarando dudas. Correcto. El tema que nos corresponde ahora es el tema de vectores. Chicos, antes de empezar, les voy a decir algo que a mí me pasó para que a ustedes no les pase. Uno está muy mecanizado, por decirlo así, a ver gráficos en 2D. O sea, con el eje X horizontal o eje de las abscisas y el eje Y vertical, perpendiculares entre sí, ¿verdad? O eje de las ordenadas. Pues resulta que en 3D hay otro, porque es una dimensión más, son 3 planos. Ahorita lo vamos a observar ahí. Y entonces resulta que hay un tercer eje Z. Yo aquí lo estoy trabajando con GeoGebra, pero a ustedes en el examen se les va a complicar mucho si hacen GeoGebra. Entonces yo lo que les voy a pedir nada más es que hagan un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Ahorita les voy a decir ahí, hagan una recta X, una recta Y, una recta Z, y que como si fuera un bosquejo nada más, me ubiquen los puntos y los vectores, porque sí es importante ubicarlos gráficamente para observar uno qué es lo que está sucediendo. Pero al hacer esto, lo que les quería decir es que en R3 el plano es muy diferente y a uno se le olvida y trata de verlo ahorita como que si fuera de R2. Ven, ese es el problema. Entonces a veces uno se confunde porque de repente usted ve un cuadrado, por decir algo, y la diagonal le da igual que los lados, pero es que es un efecto visual, porque en 3D hay un efecto visual. Uno ve las 3 dimensiones tal y como lo vemos normalmente en la vida cotidiana, pero a uno se le olvida. Entonces tengan presente ese detallito. Entonces veamos acá un poquitito ya lo que es la introducción a vectores en R3 o puntos. Primero empezamos ubicando puntos en un plano en tercera dimensión o R3. Dice que para ubicar un punto R3 usaremos como sistema de referencia una terna de ejes perpendiculares entre sí. Entonces aquí nos dan como una explicacióncita para que ustedes observen lo que es en 3D un plano. Entonces noten esto. En el plano 3D, yo aquí se los di por colores para que no se pierdan. Uno dibuja, ustedes pueden tomar una reglita y hacerlo a mano y les funciona perfectamente. Un eje X. Ese eje X se llama eje de las abscisas. Lo vamos a poner en rojo. Véanlo aquí. Uy, se me subió esto que era lo que no quería. Ok, ya volvimos. Entonces, este eje X, véanlo ahí en rojo. De el origen, el punto donde se cortan
tanto X como Y como Z se llama origen, es el punto 0, 0, 0. Ahorita les voy a explicar. Ya no son par ordenados, ahora son 3 datos ordenados, porque estamos en 3D. Vean que de aquí para abajo, X tiene valores positivos que casi no se aprecia muy bien. Hay una gráfica que lo podemos ver mejor, pero para acá, para abajo vienen X positivos y para arriba X negativos. A veces pareciera como que está al revés, pero vieran que no. Si esto usted lo gira para acá, todo como si fuera un trompito, se va a dar cuenta que efectivamente a la derecha van a estar positivos y a la izquierda negativos. Aunque no se dejen llevar por R2, porque acuérdense que estamos en R3. Bueno, usted con una reglita puede dibujar este eje X. Luego, para acá, uno tira una línea. Calculado, eso no tiene ningún ángulo. Bueno, en la vida real sí, en GeoGebra son perpendiculares, pero usted lo hace así, a manita alzada, así. Este eje se va a llamar Y. O sea, eso es lo que quiero, que vayan comprendiendo los ejes y cuáles son positivos y negativos. Aquí los Y dice que de aquí para acá son valores positivos y de aquí como hacia la izquierda subiendo son valores negativos. Okay, entonces usted con la reglita hace así, Y, hace así, X. Coloca los números de centímetro en centímetro. Y para abajo, acá, vertical, es el tercer eje. O en este caso, lo hicimos en azul, se llama Z, que tiene del punto para arriba valores positivos y del punto para abajo valores negativos. Entonces, eso ustedes lo hacen con una reglita en un papelito ahí a la par, a mano alzada. O en el examen, que tengo que revisarlo si da la opción, dibujan como lo hacemos en Word, que uno tira un segmento y lo enumeran así, manual. Y que tengan más o menos la misma distancia. La idea es que sea un bosquejo que nos permita ubicarnos. Bien, una vez que tenemos nuestro plano en 3D, vamos a observar aquí cómo ese plano cómo esas tres rectas determinan tres planos, como lo indica aquí. Entonces vean aquí qué interesante. Entonces dice, en azul nos va a quedar un plano que es donde se cortan la recta X y la recta Y. Observen, la recta X, acá en rojo, se corta aquí con la recta Y. Donde ellas dos se cortan, se forma todo este plano azul. Vean que aquí ya no veo esto porque esto es como la otra cara. Entonces esta es como la parte de atrás. Todo esto sigue siendo el plano XY, vea, todo lo que usted vea en azul. Que es el plano normal que nosotros conocemos en R2, que es lo que llamamos nosotros superficies planas, ¿verdad? Ok. Luego dice, el plano XZ, que se coloreó en verde. Entonces ahora usted agarra la X, el eje X, y lo corta con el eje Z. Vea, este de aquí. Repito, X se corta con Z. Entonces ahora se me va a formar este plano. Es como si tuviéramos dos cartulinas rectangulares o más bien cuadradas, en este caso, y usted le hiciera un corte y las mete una en la otra. En algunos libros viene esta figura. Pues este, en verde, va a ser nuestro plano XZ, porque ya estamos trabajando en R3. Y finalmente, nos dice que
El plano YZ, que está en fucsia, es donde se cortan Y y Z. Si ustedes observan, tenemos acá Y, vean el eje y vean el eje Z. Ellos se cortan acá y forman el plano que está en color fucsia. Si en la vida real usted lo quiere ver mejor, agarre 3 cartulinas, las recorta y las mete y se le forma una figura así. Entonces eso era para que ustedes observaran las 3 dimensiones, que se representan en este caso por 3 planos. Luego nos dice acá que estos planos se conocen como planos coordenados. El nombre del plano XY viene de que contiene al eje X y Y así sucesivamente los otros. El de XY, el de YZ y XY, YZ y YX o XY. Aquí los tenemos, XZ y YZ. Eso nos explica lo que está arriba, que ya lo vimos. Ahora bien, ¿qué son vectores en R3? Dice, queda establecido un sistema de coordenadas donde todo punto de R3 se define mediante una terna ordenada. Vea que ya no hablamos par ordenado, ahora se dice terna ordenada, porque no son 2, sino son 3 datos. Y parecidillo como a R2, se ordenan un punto cualquiera en R3. El primer dato va a ser siempre X, el segundo va a ser Y y el tercero va a ser Z. Este es el orden que va a tener, no va a variar. Y dice que tiene asociado un vector de posición. Aquí pueden ver ustedes P con un vectorcito arriba. Esto indica el vector de posición. En este caso dice que es el vector OP. En realidad no es O, pero recordemos que, o más bien ahorita lo vamos a ver, todos los vectores van a partir del origen. De ahí salen del origen, o sea, del centro donde se cortan los 3 ejes. Y cada punto siempre va a tener ese orden, X, Y, Z. Viene aquí un ejemplo. Dice, grafique los siguientes puntos en el espacio. ¿Cómo vamos a graficar los siguientes puntos en el espacio? Yo voy a ver cómo hago con esa plataforma de Jitsi para hacer esto y que ustedes puedan ubicar los puntos. De lo contrario, pues entonces tendría que hacerlo al revés. Yo les daría a ustedes el gráfico y ustedes indican los puntos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Primero Dios, todo va a salir bien. Me dice que grafique estos 3 puntos en R3, en el espacio. Hay un punto en fucsia, uno en morado, según lo tengo yo acá, o café más bien parece. Y el otro está como en negro. Ok. Empecemos por el primero. Dice 3, 4 y menos 2. Esta sería la terna. Recordemos, el primero es X, el segundo Y y el tercero Z. O sea, X es 3, Y es 4 y Z es menos 2. Ok. Entonces usted hace con la regla el eje X acá, hace aquí el eje Y le hace aquí un eje Z. Ok. Primer punto, X es 3. Voy a ubicar el X3. Si me vengo aquí, el eje X, que es el que está en rojo, vea, usted no le puede cambiar el orden a los ejes porque entonces sí estamos mal. Aunque yo sé que si uno gira esa figura, ellos cambian, pero eso es otra cosa, no nos compliquemos. Entonces, X, véalo aquí, 3.
Entonces usted se posiciona aquí. Va a ir hasta Y4, que dice aquí, de X3 a Y4. Entonces X aquí es 3. Entonces yo sigo esta coordenada hasta llegar acá. ¿Por qué ahí? Porque en ese punto, observen que Y es 4, porque este es el eje Y. Entonces aquí tendríamos Y4, X3. ¿Cómo lo trabajábamos en R2? Entonces ahora viene la parte nueva, que es Z. Z lo que me da es si cojo para arriba o cojo para abajo. Si Z es positivo, el segmento queda hacia arriba. Y si Z es negativo, entonces voy para abajo. Como en este caso Z es negativo, menos 2, entonces yo cuento 2 unidades hacia abajo. Y aquí es donde les digo que no se dejen engañar por la vista. Entonces repito, X3, primer punto, ¿verdad? En el primer punto, Y4 y Z es menos 2. Entonces usted con la reglita de aquí para abajo mide 2 centímetros, donde quede. Donde quede, ahí usted va a poner el punto, y en este caso este es el punto 3, 4 y menos 2, como yo lo señalé aquí. Ahora, si ustedes ven, pareciera como que esta es una diagonal y esta es una diagonal. Pero no se engañen, recuerden que estamos en 3D, entonces esa es una cuadrícula de un plano, pero faltan los otros dos planos. Entonces a veces da como ese efecto visual, pero así para no perderse, usted mide 1 y mide 2. Ahora, si usted tiene el dibujo hecho así, que no sé, que yo se los de hecho, ¿cómo usted mide estas dos unidades? Usted puede trazar un segmentito de aquí a aquí, para que tenga la misma escala, de aquí a aquí mide 1. Entonces usted ese segmentito hace uno aquí y otro abajo, pega los dos y listo. Eso indica que son 2 centímetros hacia abajo. Digamos, trabajándolo en centímetros, que es lo normal que ustedes lo hagan así. Así de sencillo, chicos, sin hacerse bolas. Primer punto. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto dice 2, 5 menos 4. X2, Y5, Z menos 4. Véanlo aquí. X2, eje de X, tengo aquí el 2. Y es 5, me vengo para acá, buscando a 5 positivo en Y, lo encuentro aquí, véanlo aquí. Y Z es menos 4. Como es negativo, hacia abajo 4 centímetros, 4 unidades. Menos 1, 2, hasta acá. Las 4 unidades, o 4 centímetros que me ven en la reglita. Ahí tengo ya el segundo punto. Vamos a ver el tercer punto. El tercer punto dice menos 3, menos 5 y 6. Entonces, X menos 3, Y menos 5, Z 6. Menos 3 negativo en X. Recuerde que X negativos están hacia acá, para arriba. Entonces, menos 1, aquí tengo el menos 3X. Y menos 5. Busco para acá, en el eje Y, que es el verde, menos 5. Aquí pegan. Aquí en esta intersección tenemos X menos 3, Y menos 5. Y luego dice que Z es 6. Como Z ahora es positivo, antes yo cogía para abajo porque Z era negativo. Pero ahora Z es positivo. Como son 6 positivos, yo cuento 6 centímetros en la reglita hacia arriba. Y aquí arriba, que se me salió del plano, estaríamos el punto menos 3, menos 5 y 6. Chicos, así, sin hacerse bolas, es como se trabaja en el plano en 3D, tercera dimensión o en R3. Ya con esto, si usted comprendió esto, el resto va a ser muy fácil. Siempre prestando atención, porque ya lo que complica un poquito es que son muchos trazos
Y entonces hay que visualizarlo en orden uno por uno. Vamos a ver ahora estos conceptos. Dice, en un vector tenemos magnitud, que vamos a ver qué es. Tenemos dirección, que se saca con los cosenos directores, que ahorita vamos a ver, y tiene un sentido. O sea, en sí, podemos decir que tiene cuatro. Aquí se visualizan tres, son cuatro cositas que uno tiene que buscar. Y entonces lo vamos a ver a través de este ejemplo. Me dicen, ejemplo, sea el vector V1. Entonces tengo un vector V1. Vean que ya cambiaron B por P. Puede ser cualquier letra del abecedario. Este vector es 3, 4 y 5. Recuerden que X sería 3, Y sería 4 y Z sería 5. Me piden que haga la representación gráfica, que era lo que hicimos antes en el plano en 3D, que obtenga la magnitud, que obtenga el sentido y la dirección. En sí, sentido y dirección vienen siendo lo mismo. Muy bien. Ok, entonces dice así. Ahí para ver el puntito que nos dieron. Lo primero que yo hago es sacar la magnitud. Dice que se llama magnitud o norma de un vector. En sí magnitud es el tamaño del vector. Ok, esta es la fórmula. Estas dos barritas en donde se encierra aquí, esto quiere decir magnitud o longitud del vector. Y esta es la fórmula que usamos. X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2. Siempre metiendo el valor de la variable en el paréntesis para no tener problemas con eso. Aunque está elevado a la 2, pero acostumbrémonos a trabajarlo así. Entonces yo me vengo y sustituyo si yo quiero averiguar la magnitud. Entonces en este caso sería X, que es 3 a la 2, más Y, que es 4 a la 2, más Z, que es 5 a la 2. Meto eso a la calculadora. Vamos a ver si lo podemos hacer acá. Tenemos raíz cuadrada de 3 a la 2. Lo que les dije entre paréntesis. 3 elevado a la 2 más 4 y luego 5. Esto me da 5 raíz de 2 porque ya él lo simplifica, ¿verdad? Se hace aquí extracción de factores. Y lo mejor así, porque si lo trabajamos en decimales ya se complica un poquitito ahí, mucho decimal. Entonces lo podemos dejar hasta ahí, sea con raíz cuadrada de 50 si uno lo hace a mano, o 5 raíz de 2 como nos dio ahí. 5 raíz de 2 es equivalente a raíz de 50. Nada más que ahí hacen extracción de factores. Pueden usarlo de cualquiera de las dos formas, pero no lo usemos todavía en decimales. Esa entonces es la magnitud o longitud del vector que estoy trabajando. Ya se me perdió. Por aquí tenía el mouse y
lo perdí, voy a hacer otro. Aquí ya, no importa. Ok, tengo la magnitud. Ok, cuando yo tengo la magnitud, voy a dibujar el vector. Vea cómo dibujo el vector. Sencillísimo. Colocamos el punto del vector. El punto del vector, porque siempre va a salir del origen, ahorita van a ver ustedes. Pero donde él termina, digamos, es donde se coloca la flecha. Por ejemplo, X3, Y4, Z5. Vean aquí donde tenemos X3. Vengo para acá con Y4 y subo 5 centímetros. Donde está Z. 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Yo pongo el punto del vector ahí. Y todos los vectores van a salir del origen. 0,0. Entonces, como usted puede observar acá, tenemos ya el vector dibujado. Va a ir del origen al punto que me dieron. Ese sería el vector este que está aquí en negrito. Gordito, valga la redundancia. Ok. Ahora bien, resulta ser que una vez que usted hace el vector tiene tres ángulos porque está en 3D. Los ángulos siempre se colocan sobre la parte positiva del eje. Entonces, véanlo aquí, por ejemplo, en rojo, el ángulo alfa, que corresponde al eje X. Vean dónde está el vector. Viene la flechita. Recuerde que va como hacia la izquierda, o sea, en sentido contrario a las manecillas del reloj, porque el ángulo es positivo. Cuando el ángulo es negativo, va en sentido a favor de las manillas del reloj, pero como es positivo, entonces va hacia la izquierda. Entonces usted lo rota hacia acá hasta que llegue a X. Este ángulo que se forma aquí en rojito, que le puse alfa, es este. Ahorita vamos a ver por qué mide 65. De momento los vamos a colocar. Luego, vean ustedes acá, Y. Yo no lo agarro de acá para acá, porque entonces vendría en el sentido de las manillas del reloj y me daría negativo. Y él es positivo. Entonces usted lo toma desde X, véalo aquí, hasta donde va el vector, en verde. Este angulito lo vamos a llamar beta. Luego, finalmente con Z. Entonces, de donde está el vector, acá, hasta el eje Z. Ahí en azulito, este sería Z. Ok, esos son los tres ángulos. ¿Por qué? Porque recuerde que me están pidiendo sentido y dirección. Hasta el momento hemos hecho bastante, porque calculamos ya la magnitud. O sea que este raíz de 50, si usted lo pasa a decimales, es lo que mide este vector. Si usted lo hace con una reglita, con las medidas bien hechas, le va a coincidir lo que mide este vector con lo que usted obtiene aquí. O si lo hace en GeoGebra, como quiera. Ok, entonces tenemos cita. Acá yo les puse esto, pero ya esto es hilar un poco fino. Yo en realidad lo que les voy a poner es esto. Okay. ¿De dónde salen los ángulos? Con esta tablita que ustedes sí tienen que hacer. Son lo que llamamos cosenos directores. Oiga, cosenos directores. Coseno de alfa, que es el que tiene X, de beta, que fue el que quedó con Y, y de zeta, que fue el que quedó en el eje Z, que son los ángulos que están ahí marcados. Entonces es esta formulita. Dice, si yo voy a averiguar cos de alfa, que en este caso era el que tengo en X, aquí en rojito, nada más es X sobre la magnitud, ¿verdad?, del vector, que fue el dato que yo obtuve aquí, raíz de 50.
O sea que en todos voy a dividir entre raíz de 50, obsérvelo ahí. Pero continuemos en X. X, 3. ¿Por qué X es 3? Porque es el valor que me dieron aquí al inicio. X es 3, Y es 4 y Z es 5. Por eso aquí hay 4 y hay 5, adelantándome un poco. Ojo acá, usted va a agarrar la calculadora y trabaja con la inversa para que me dé este ángulo. Aquí sí lo voy a hacer un momentito. Vea que dice cos a la menos 1. Entonces yo le doy shift, cos y ya me lo tira a la menos 1. Y tengo que es 3 sobre raíz de 50. Entonces fracción 3 sobre raíz cuadrada de 50. Listo, le doy igual. Vea que me da 64.89. La idea es cerrarlos a números enteros. Después del decimal hay un 8. Recuerde que de 5 para arriba se redondea hacia arriba y de 5 para abajo queda igual. Como aquí es 8, esto se aproxima a 65. Esa es la razón por la que alfa me dio 65. Ya redondeado, como usted lo ve aquí. Ahora, resulta que aquí me dan esto. Esto es por si algún día usted en el colegio le aparece en un libro esto, que usted sepa decir que es que el ángulo mide, ya hilando fino, 64 grados, 53 minutos y 45.28 segundos. Ahora bien, usted se estará preguntando, pero ¿cómo saco yo estos 53 minutos? Es sencillo. Si usted se viene acá y observa el resultado que teníamos en la calculadora, después de la coma tenemos 89, 59, 09, 75. Entonces usted simplemente lo que hace es que agarra 60 porque son 60 minutos que tiene la hora. Entonces 60 lo multiplica por 0, no se le olvide que es un decimal, 0.8959 0975. No lo hago, chicos, porque nos vamos a atrasar, pero no importa. Por lo menos para que ustedes vean cómo es. Vea que después del 64, entonces tenemos 0.89, 59, 0975, ok, que son estos decimales. Entonces yo digo 60, porque son minutos, lo voy a multiplicar por eso, por 0.8959 0975. Esto me da 53.7, redondeados son 50, perdón, no, aquí no redondeamos, aquí son 53 minutos y después de la coma sería para sacar los segundos. Entonces vean ustedes que tengo 53 que tiene una rayita. Una rayita indica minutos, dos rayitas indican segundos. Entonces este ángulo mide 64 grados con la ruedita, 53 minutos. Y si yo quiero saber los segundos, lo que hago es que vuelvo a tomar los decimales que me quedan, que son 0.75, 45, 85. Chicos, esto yo no se los voy a pedir en el examen. Esto es para un conocimiento de ustedes. Recuerden que uno no solamente estudia para el examen, uno estudia para aprender para la vida. Y esto podría ser que en algún momento ustedes, en una medida de más precisión, necesiten utilizarlo. Y no vaya a ser que ustedes no lo puedan hacer. Me imagino que ya la mayoría lo saben, pero
vamos a verlo como tipo repaso. Entonces, del punto para acá, 0.754585. Ahora lo vuelvo a multiplicar por 60 porque todos sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Entonces 60 por 0.754585. ¿Ve? Entonces me da 45.27, pero después seguía un 5, entonces puedo ajustar a 8. Aquí sí, porque ya no voy a sacar más medidas, aproximo. 45.28. Lo ven aquí, 45,28 segundos. Eso sería lo que mide el ángulo alfa. Si yo quiero saber ahora cuánto mide beta, beta es con respecto a y, entonces el valor de y4 sobre la magnitud. Y hago lo mismo que hicimos arriba y lo redondeamos a 56, que es lo que aparece aquí en verde. Y ahí está por si quieren seguir practicando y sacarlo en minutos y segundos. Y finalmente, el valor de z, que es el que está en el eje z. Entonces, z es 5, recuerde, con base en los datos que me dieron al inicio, sobre la magnitud o longitud del vector. Hacemos la formulita y me da 45 grados. Entonces, bueno, otra cosa. Ya ahí tendríamos la dirección. Ya tenemos la magnitud. Y el sentido sería, como usted puede ver el vector está apuntando hacia arriba. O sea, vean ustedes, chicos, que en la vida real, y ahí, aunque sea feo el ejemplo, cuando las potencias van a lanzar un misil o un proyectil, lo que hacen es que utilizan este formato utilizando los cosenos directores y dan una precisión exacta. Vean que estamos hablando hasta en minutos y segundos. Entonces vean ustedes que el vector ya en un plano 3D se mueve en tres ángulos, no solamente de arriba hacia abajo, sino que va de izquierda hacia derecha. Entonces vean ustedes, por ejemplo acá, que me indica que este vector se movió 65 grados con respecto al eje X, en ese sentido. Se movió 56 grados con respecto a Y y 45 con respecto a Z. Entonces imagínense ustedes que si eso se está moviendo fuera un cañón, por ejemplo, no sé, y usted le va a dar todos esos tres ángulos para que él se dirija y destruya un objetivo de interés. Entonces esa es una de las funciones que puede tener él, pero para que ustedes vean qué interesante, ¿verdad? Y por acá viene un dibujillo un poquito más ilustrativo de esa situación que vimos arriba. Vean ustedes, por ejemplo, aquí el vector. Él se movió en un ángulo zeta, en un ángulo beta y en un ángulo alfa. Ahora ustedes me van a decir, profe, pero ¿por qué ahora está para el otro lado? ¿Por qué? Porque acuérdense que esto no es rígido. La tercera dimensión puede estar rotando y este cañón, a como queda ahí, puede quedar aquí o puede quedar aquí. Eso va a depender de la posición geográfica donde usted se encuentre en la vida real. Ahí se los puse como ilustración. Muy bien. Recuerden entonces que lo de minutos y segundos era una extrita para ampliar conocimientos. Pero lo vamos a redondear y trabajar aproximado en ángulos con números enteros. Luego dice, ¿cómo sumar y restar vectores? Se puede hacer gráficamente y se puede hacer algebraicamente. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? De las dos formas. Y de hecho,
Gráficamente, recuerden que el curso no es tanto de geometría, es más de álgebra. Pero es importante siempre ver lo que estamos haciendo para entenderlo. Pero miren qué sencillo que es, chicos, observen. Primero, me dan tres vectores. Me dan el vector A, este que está en verde, el vector B en azul y el vector C en fucsia. Ya ustedes saben dibujar en 3D, ¿verdad? En el plano 3D o R3, tercera dimensión, vectores. Entonces, luego aquí habla un poquito del vector unitario, que es más como información o referencia que lo vamos a dejar para el final. Pero ahorita vamos a ver cómo es que se suman o se restan dos vectores. Por ejemplo, dice que el vector A es 2, 3 y 4. X es 2, Y es 3, Z es 4. Vamos a dibujar ese vector en el gráfico. Luego lo vamos a hacer algebraicamente. Entonces se viene, todos salen del origen, ya lo sabemos. Pero bueno, veamos dónde está la flechita, que es X2. Entonces nos venimos y buscamos X que valga 2 positivo. Por aquí ya lo encontré. X aquí dice que es 2. Dice que Y es 3. Entonces me vengo para acá. 1, 2, 3. Aquí lo que confunde es que hay muchos trazos, chicos. Pero no encontré otra forma. Entonces nada más vayan guiándose en orden como yo los estoy ubicando. X es 2. Aquí Y es 3. Véanlo aquí. Y como Z es 4, subo 4 centímetros para arriba. Y quedo en este punto. Vean aquí ya ahí yo lo marqué. El punto 2, 3, 4. Ahí va a ir la flechita y siempre al origen. ¿Ya? El origen del vector siempre queda donde se cortan los tres ejes. Y ahí la flechita donde termina el vector. Ok, cuando yo averiguo la longitud del vector con la formulita o la magnitud del vector, lo que averiguo es la medida de aquí a aquí. Que se puede hacer con la reglita, con Pitágoras, etcétera, 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 como ustedes quieran. Ok, cuando yo dibujo el vector A, que no es nada nuevo, fue lo que hicimos antes. Yo voy a hacer esta operación. Yo quiero averiguar cuánto me da el vector A más el vector B. Que es lo mismo que decir el vector B más el vector A. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque recordemos que la suma es conmutativa, en este caso, ¿verdad? Pero bueno, sigamos con A más B. A más B, ya dibujé A. Ahora voy a dibujar el vector B. Vector A es este que está aquí en verde. A. Dibujo el vector B, que sería en azul. Dice que X3, Y menos 2, Z2. Entonces busco el 3 en X. Aquí lo encontré ya. 3 en X. Z es menos 2. Vengo para la izquierda. Vea que aquí está menos 2 en Z. Perdón, en Y. Y Z es 2 positivo. O sea que subo 2 unidades. 2 unidades. Me queda aquí el puntito. Y ahí trazo el vector. Véalo aquí en azul. El vector B. Aquí está, vector B. Que ya tengo el vector B y tengo el vector A. Yo voy a calcular la suma de él. Entonces vean lo que yo hago. Yo me vengo, ya tengo A, ya tengo B. Trazo una línea imaginaria, por eso la hago con puntitos aquí. Paralela a B, porque yo estoy sumando A con B. Entonces trazo una línea aquí, paralela a B. Donde termina A. ¿Y dónde termina B? Trazo una línea paralela a donde termina B. Vean, es esta línea imaginaria. Donde se corten esas dos líneas imaginarias, hago un punto y ese es el vector resultante, o sea,
el producto de la suma de esos dos vectores va a ser este nuevo vector que viene aquí. Obsérvenlo ustedes. Ese vector es el vector B más el vector A, o al revés, el vector A más el vector B. Lo que él mida sería el resultado de esa suma para hacer A más B. Ya lo vimos gráficamente. Ahora vean lo que dice aquí. Quiere que ustedes hagan una resta. Antes hicimos A más B, ahora dice que vamos a hacer C menos A. Ojo, ojo, ojo aquí. C menos A gráficamente tiene un cuidadito que debemos de tener. Primero, dibujo el vector C. El vector C es, bueno, me voy a agarrarme de aquí, pero allá arriba dice que es menos 1, 4 y menos 5. O sea, X es menos 1. ¿Dónde está X menos 1? X menos 1 está aquí arribita. Y es 4. Entonces me vengo para acá. Acá. Porque aquí Y es 4, véalo. Y se une con X menos 1. Y luego dice menos 5 hacia abajo. Ok. Menos 5 para abajo. Porque está negativo. Cuento 5 centímetros para abajo. Y aquí está mi vector C. El vector C, siempre el origen, ¿verdad? Que es menos 1, 4, menos 5. Porque estamos haciendo ahora la resta. ¿Ok? Bien. Ahora, esto fue una probilla que hice yo para que más o menos vean ustedes cómo también es otra forma en que ustedes pueden ayudarse para medir ahí para abajo, para arriba. Pero como ya les dije, esos son centímetros que se miden en la regla normalmente o calculado, porque el dibujo no se va a evaluar tanto como dibujo, con precisión, sino como un bosquejo, que usted sepa interpretarlo. Tenemos C. Le vamos a restar A. Entonces yo voy a dibujar A. Resulta que yo ya lo había dibujado arriba. A es este verde. ¿Lo ven? Pero resulta que aquí no es el vector A, es menos el vector A. Usted lo va a restar. O sea que ese vector A, por operación de signos, sería como menos por vector de A menos vector A. O sea, es un vector negativo, no positivo. Entonces vean qué sencillo. Aquí lo tenemos positivo. Para hacerlo negativo, lo único que hacemos es cambiarle el sentido. Este mismo vector verde, usted en vez de tirarlo hacia arribita, por decirlo así, le da vuelta y lo tira hacia abajo. Entonces véanlo aquí donde está el vector A, pero ya negativo. Lo que cambia es el sentido. La magnitud o longitud permanecen invariantes, iguales, pero la dirección cambia, porque este era el vector A positivo, y al cambiarle la dirección, me quedó el vector A negativo. Entonces vean ustedes, ya tengo C aquí en morado. Ahora tengo el vector A negativo. Aplicamos lo mismo que aplicamos en la suma, porque acuérdense que yo una resta la puedo convertir en suma. Entonces vean ustedes que el vector A negativo se traza una línea imaginaria, como se ve aquí, paralela al vector A negativo. Ve que el dibujo ya así por partes, si uno lo entiende bien. Todo junto no, se le hace un enredo ahí visual. Ok, tiramos acá. Muy bien. Y luego, este otro vector acá imaginario,
que es de donde termina, menos el vector A, es paralelo al vector C, que es el que estoy trabajando. Véanlo aquí, paralelo al vector C. Y donde se unen las dos líneas imaginarias, va a estar el vector, que aquí dice que es menos 3, 1, menos 9. Ahorita vamos a ver algebraicamente cómo sale, para que vean ustedes que sí corresponde a este. Este vector, ¿verdad? Que ustedes ven acá, es el resultado, este que viene aquí, como está señalado aquí, de restarle al vector C el vector A. Nada más que aquí se nos salió obviamente el tamaño del gráfico, pero para tener una idea, sería x menos 3. Pero aquí, este vector, ¿verdad? Dice x menos 3. Véanlo aquí arriba, menos 3. Y es 1. Y es 1 aquí. Y baja 9. Ahora, yo quería que ustedes vieran esto. De aquí hasta aquí, todo este segmento mide 9. Ahí está menos 9 porque obviamente al ser negativo va para abajo. Vean lo que yo hice. Yo tomé este segmentito y lo puse aquí. Observen. Él mide 3 centímetros, si usted lo observa aquí. Para usar, digamos, la misma escala. Este mide 3. Entonces vean lo que hago aquí. Si ustedes lo colocan acá, de aquí, ahí mide 3. Aquí mide los otros 3. Y al final mide los otros 3. O sea, son los 9 que están aquí. Es lo que yo les decía, es medirlo. Si lo hacen a mano alzada con la reglita, que es lo más sencillo. Y si lo hacen acá, pues también, nada más que usemos las mismas escalas que están en el dibujo. Ok, ya lo tenemos gráficamente. Vamos a verlo ahora algebraicamente. Vea que aquí no interesan los cosenos directores. Por eso uno tiene que leer lo que le piden. Vean aquí la formulita. Dice, ¿cómo hago yo para obtener la magnitud del segmento formado por la resta vector C menos vector A? Entonces, vector C menos vector A. Ok, entonces tenemos aquí esta formulita. Esta formulita es la fórmula del vector. Tenemos el vector C menos el vector A. Y vean la fórmula. Dice que la fórmula es raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. O sea, la fórmula del vector. Muy bien, entonces vean lo que vamos a hacer. Ok, este vector, antes de colocarlo acá y hacer la operación, vean en el primer caso lo que nosotros teníamos. Teníamos el vector A más el vector B. Entonces, el vector A es este que está aquí. El vector A es 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Ok, yo lo tenía horizontal. Para trabajarlo aquí lo hago vertical. Estamos porque es más práctico para sumar. Entonces lo colocamos vertical. 2, 3 y 4. El vector A, aquí está, 2, 3 y 4 vertical. Le vamos a sumar el vector B. El vector B era 3 menos 2, 2. Lo pongo vertical. 3 menos 2, 2. Si yo lo sumo, sería 2 más 3, 5.
3 más menos 2, 1. Y 4 más 2, 6. Ese es el vector resultante, 5, 1 y 6. Si yo quiero averiguar la magnitud de él o la longitud de él, entonces agarro la fórmula aquí y sustituyo x por 5, y por 1 y z por 6. Y me daría la medida del vector. Ahora, veamos este vector que resultó de la suma de a más b, 5, 1 y 6. 5, 1 y 6. Obsérvenlo aquí. Aquí está. 5, 1 y 6. Si yo quiero averiguar cuánto mide todo, aplico lo que les dije en la fórmula. Porque en la fórmula el que calculamos fue el de la resta, pero igual se saca el de la suma. Primero uno hace la operación y luego la coloca en la fórmula. Aquí sí calculamos el vector C menos el vector A. Entonces, observen, vector C menos vector A. Ok, vector C, menos 1, 4, menos 5, lo coloco vertical, menos 1, 4, menos 5. Vean, chicos, esto puede hacerlo horizontal también, ustedes saben hacer operaciones, pero es más sencillo acá. Y luego, para yo convertir esa resta en suma, lo que hago es que a todos los valores del vector C les cambio el signo, para que ya me quede como suma. Entonces, C era menos 1, entonces queda 1, menos 4 y 5. 1, menos 4 y 5. Perdón, chicos. El vector C es este, menos 1, 4 y menos 5. Voy a cambiarle los signos al vector A. Fue que me equivoqué, hay un toquecito. Entonces, el que se cambia es A, porque al que le voy a restar es A, para convertirlo en suma. Entonces, A era 2, 3, 4. Entonces le cambio los signos, menos 2, menos 3, menos 4, para convertirlo en suma. O si quiero lo hago directo como resta, sin cambiarle signos y me da lo mismo. Menos 1, menos 2 son menos 3. 4 menos 3 es 1. Y menos 5 menos 4 son menos 9. Este sería el resultado del vector. Véanlo aquí. Menos 3, 1, menos 9. Efectivo. Si yo quiero averiguar cuánto mide él, entonces agarro la fórmula y lo cambio como está aquí. X sería menos 3, Y sería 1 y Z sería menos 9. Lo meto en la calculadora y me da raíz cuadrada de 91, que esto es como 9 punto algo, que sería lo que mide el vector. Y en esa forma ya hicimos suma y resta algebraicamente y gráficamente. Y ahora vienen los ejercicios, que sería la parte que le corresponde a ustedes para practicar, culminar el sistema, o más bien la parte de vectores en R3. Entonces, chicos, de mi parte estaríamos ahí. Se los envío con más tiempo porque este sí es de más cuidado, para que ustedes lo terminen y lo hagan correctamente. Que tengan una linda tarde. Nos vemos el próximo sábado por Zoom. Ahí les llegará la invitación. Bendiciones. Hasta luego.